Hermanos, gracias por invitarme a hablar. Hace muchos años que ya, hace cerca de 25 años que me congregaba con ustedes, pero bueno, el Señor ha permitido servirle al Señor aquí en Santiago del Estero. Y bueno, desde ya siempre tenemos en nuestras oraciones, bueno, con Rafa siempre nos acordamos de nuestras vidas allí en Andresito. Siempre oramos por ustedes y sé que también muchos de ustedes oran por nosotros. Estamos felices con lo que Dios está haciendo, con su obra aquí en Santiago del Estero. Nos estaba usando para alcanzar familias. Hace un ratito nada más vine de un discipulado donde 2 personas aceptaron al Señor y realmente toda esta situación que estamos viviendo obró para bien, ¿no? Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando Jorge me dijo, bueno, me gustaría que hable, me sorprendió y por otro lado también me emocionó saber que puedo compartir con ustedes. Muchos de ustedes fueron parte de mi vida en gran tiempo mientras que estuve en la escuela, que estuve estudiando, y muchos oraron mucho por nosotros. Quiero compartir la palabra de Dios, 4 pasos fundamentales para que nuestra oración sea eficaz. Muchas veces oramos a Dios y nuestras oraciones no son contestadas, no suben más que al techo y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué nuestras oraciones no son escuchadas? Y el problema no es que Dios no quiera contestar nuestras oraciones, simplemente, como dice Santiago, pedimos y pedimos mal. Y Santiago va a decir, ustedes piden para gastar en vuestros deleites y placeres. Una oración egoísta, una oración que no llega al cielo. Entonces la idea es que podamos en cada uno de nosotros entender los 4 pasos necesarios para orar eficazmente. La oración no es cualquier cosa, es un elemento necesario para el cristiano. Un cristiano que ora es un cristiano que vive bajo el poder de Dios. Un cristiano que ora es un cristiano que depende 100% de Dios. Y eso se hace la diferencia en nuestros días de cada día. Cuando nosotros aprendemos a depender del Señor. Miren, uno va pasando los años y cada vez se va acordando menos de las cosas, pero cuando uno, me pasa, no sé si a usted también le pasa, que a veces se olvidan las cosas y no se acuerdan. Entonces, ¿qué hago? Lo que primero hago es orar. Y Señor, hazme recordar dónde dejé tal cosa o tal otra, ¿no? Y mi esposa dice, ya te olvidaste algo. Y sí, uno se olvida, pasan los años y te vas olvidando. Por eso qué importante es orar eficazmente bajo 4 pasos. Y el paso que Dios nos enseña está en el Padre Nuestro, la primera parte que está en Mateo capítulo 6, Mateo 6, versículo 9. Dice así el mensaje de la palabra de Dios. Está hablando el Señor Jesús. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que tenemos que saber, el primer paso, es que si yo quiero que mi oración sea escuchada, lo primero que tengo que hacer es alabar a Dios y adorar a Dios cada vez que yo me dirijo a Él. La palabra enseña que Dios está buscando adoradores, ¿sí? Y dice el Señor Jesús, fíjense que el mismo Señor Jesús, que siendo Dios, ¿sí? Él mismo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él reconoce al Padre por lo que Él es. Y es lo que tenemos que aprender cada uno de nosotros cuando oramos. Nuestra oración muchas veces es como mi hijo Benjamín, el más chiquito. Cuando llego yo de mi trabajo, no me dice papá ¿cómo te va? Me dice papá ¿qué me trajiste? ¿No? Es que muchas veces nosotros vamos a Dios por lo que Dios nos da y no es la forma correcta. A veces vamos a pedir a Dios directamente, ni siquiera decimos Señor, tú eres bueno. Entonces lo primero que tenemos que hacer para que nuestra oración sea escuchada y orar eficazmente es que tenemos que alabar a Dios. Dios espera que nosotros lo alabemos, que no vayamos a verle el bolsillo a ver qué tiene, sino seamos personas que adoremos a Dios. Y lo que primero hace el Padre Nuestro es eso: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es un mandato del Señor Jesús, el alabar a Dios. Fíjense que eso nos hace ser más humildes. Cada vez que nosotros reconocemos la autoridad de Dios, nos hace sentir que somos menos. Y es lo que, en el sentido de tener un corazón más humilde. No es que somos menos como persona, pero lo que estoy diciendo es que nos hace
ser humildes. Dice, y me hace acordar lo que dice Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Y es lo que tenemos que entender. Cada vez que nosotros alabamos y adoramos a Dios, estamos generando en nuestros corazones un corazón humilde. Entonces, si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, tenemos que alabar y adorar a Dios. Y el Señor Jesús nos enseñó. Para eso tenemos que saber los atributos de Dios. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es justo. Cada vez que te dirija a Dios, nombra un atributo de Dios. Así que el segundo punto que quiero también recalcar es que debo ser agradecido por lo que tengo ahora. El gran problema de nosotros, que tenemos mucho estrés en nuestras vidas, es que no somos agradecidos. Generalmente nosotros nos quejamos por lo que no tenemos. Mira, hace 2 semanas atrás, hubo un hermano que nos enseñó economía, y él nos enseñó que si tenés 100 pesos en tu billetera, y quiero que te fijes ahora, si tenés algunas monedas, si tenés una caja de ahorro en el banco, si tenés techo, si tenés comida y si tenés abrigo, sos el 8% de las personas ricas de la tierra. ¿Escuchaste bien? El 8% de las personas ricas en la tierra. Generalmente nosotros nos quejamos por lo que no tenemos y no agradecemos por lo que Dios nos está permitiendo tener y vivir. Somos muy desagradecidos. Entonces lo que tenemos que saber es que Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Porque si somos agradecidos, eso nos va a llevar a considerar lo que Dios es en nuestras vidas. Generalmente, como dije hace un ratito, vivimos estresados porque no somos agradecidos. La palabra de Dios enseña en Filipenses 4:6, si ustedes buscan Filipenses 4:6, lo vamos buscando, Filipenses 4:6, dice así la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿sí?, en toda oración y ruego con acción de gracia. La palabra gracia ahí significa, acción de gracia significa ser agradecidos. Y lo que más nos cuesta a los hombres, lo digo por mí, es ser agradecidos. Y lo que tenemos que hacer cada vez que vamos a orar es agradecer a Dios por lo que Dios nos da. Como te dije hace un ratito, si tenés comida en la mesa, si tenés un techo, si tenés algo de dinero en tu billetera, si tenés un medio de movilidad o no lo tenés, ya considérate el 8%, porque hay personas en la tierra que no tienen nada de eso. Entonces tenemos que ser agradecidos y eso nos va a llevar a estar menos estresados. Agradecer a Dios por lo que tenemos ahora. Y dice otro texto, 1 Tesalonicenses 5:18. Busquemos en nuestras Biblias, 1 Tesalonicenses 5:18. Dice así la palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Escuchaste bien? Vamos a leerlo de vuelta. Dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El segundo punto entonces que tenés que saber es que tenemos que ser agradecidos. ¿Comiste hoy? ¿Te levantaste con buena salud? ¿Estuviste con tu esposa, con tus hijos? Quiero decirte que tenés que agradecer a Dios por eso. Y Dios espera que seas agradecido. Dad gracias en todo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es alabar a Dios por lo que es. Lo segundo, tenemos que ser agradecidos. Dios espera que seamos agradecidos. Y el tercer punto es que debemos confesar nuestros pecados. Fíjense que 1 Juan 1:9 dice así la palabra de Dios. 1 Juan 1:9. Ahora, ¿por qué es importante confesar nuestros pecados? Si Dios sabe que pecamos, bien, pero lo importante que tenemos que saber es que Dios sabe que pecamos, pero el plan de Dios no es que nosotros pequemos. Al contrario, el plan de Dios es que no pequemos. Dice la Biblia muchas veces que no pequemos. Entonces, ahora si Dios sabe que pecamos, entonces Él espera que nosotros confesemos nuestros pecados. Nuestros pecados obstruyen nuestras oraciones. ¿Escuchaste bien? Dios no escucha nuestras oraciones, no puede escuchar porque estoy con el corazón sucio. Y cuando estoy con el corazón sucio, obviamente mis oraciones no son escuchadas. ¿Y qué tengo que hacer entonces para que mis oraciones sean escuchadas? 1 Juan
1:9, dice así la palabra de Dios. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchas veces nosotros vamos a la cena del Señor, vamos a la iglesia, estoy enemistado con alguien y participo de los símbolos, participo de las cosas, y después cuando oro mis oraciones no son escuchadas, y es porque no estoy confesando mis pecados. Y no solamente confesar mis pecados y bueno, sí Señor, me equivoqué, te pido perdón. No, confesar significa decir, Señor, este pecado, hay pecados que son personales y hay pecados que son públicos. Cuando involucra a otros, estamos hablando de un pecado público. Y cuando son personales por malos pensamientos, por ejemplo, eso lo arreglo con el Señor. Pero hay otros pecados que son públicos. Estoy enemistado con alguien de la iglesia, de los hermanos, porque quizás me miró mal y yo me enojé y bueno, no lo saludo. Bueno, quiero decirte que si oras, Dios no te está escuchando. Porque para Dios, ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Dios espera que nosotros amemos al que está al lado nuestro. Y lo que tenemos que entender es que fíjense que dice Mateo 5, 23 y 24, que es importante para cada uno de nosotros, es confesar nuestros pecados y también, si he ofendido a alguien, reparar el daño. A veces personas dicen, no, ya le pedí perdón, pero le quedaste debiendo plata, y bueno, pero ya está, yo le pedí perdón. No, tengo que ir y pagarle al hermano. Yo tengo que mostrar arrepentimiento, mostrar una vida que el perdón no es solamente decir te pido perdón. El perdón también es manifestar un cambio, ¿sí? Si yo estaba haciendo algo, cambiar. Entonces la confesión del pecado también no solamente es contárselo a Dios, sino también arreglar mis cuentas con el otro. Fíjate que dice Mateo 5, 23 y 24. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y es importante saberlo. Mateo 5, 23 y 24, el Señor Jesús va a decir, fíjate que el Señor es claro, 5, 23 y 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué está diciendo el Señor? Que a Dios no le interesa tanto la ofrenda, sino las relaciones que construyas en la congregación y con tus hermanos específicamente y también con otras personas, porque nuestras relaciones hablan de nuestras vidas espirituales. No estoy diciendo que tenemos que llevarnos bien con todos. Puede ser que hay alguien que no le gusta mi cara y bueno, ya es un problema de la otra persona, pero en lo que dependa de mí debo tratar de llevarme bien con las otras personas, y eso tiene que ver con confesar pecados, pedir perdón y aceptar también el perdón de otros. Así que el tercer punto es, debo confesar mis pecados antes de pedir. Y el último punto, ¿sí? Y eso que quiero terminar, es debes pedir. Ahora sí, recién viene la cuarta parte. Debes pedir por otros y por ti. Y eso siempre me hace acordar Nehemías. Nehemías no pidió por él pidió por su pueblo, por aquellos que estaban sufriendo. Muchas veces nosotros, está bien, oramos, pero oramos egoístamente, para nosotros mismos. Todo mí, bendíceme a mí, solamente a mí. No, la oración, una oración que va a ser escuchada, es una oración que mira al otro, que piensa más en el otro que en sí mismo, porque quiere bendecir a otros. Así que debes pedir más por otros que por ti mismo. Sin duda, eso significa dar. Fíjate Juan 16, 24. Juan 16, 24. Juan 16, 24. Siempre la palabra de Dios es clara con nosotros. Dios no juega a los dados y es verdad. Dios es claro. Dice así: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo
sea cumplido. Dios espera que vos y yo pidamos. Pidamos por otros y también pidamos por nosotros. Dios quiere bendecirnos. Fíjate que dice Hebreos 11:6, y con esto quiero terminar, porque es un devocional, no es un mensaje. Así que Hebreos 11:6, el mensaje de la palabra de Dios nos hace bien, llena nuestros corazones, nos da esperanza. 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, pues es galardonador de lo que le buscan. Hay otras versiones que dice que es remunerador, que recompensa y que premia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está esperando que vos y yo le pidamos, pero correctamente, bajo estos 4 pasos fundamentales para que nuestras oraciones sean eficaces. Voy a contar una historia y con esto quiero terminar. Cuando tenía un auto, tenía un Peugeot 504 que me lo había vendido Oscar de Alessandro. El Peugeot 504 Guerrero era espectacular, andábamos por todos lados, pero un día dijo basta y nos dejó a mí y a mi familia en Pinedo. Así que nos quedamos ahí por 3 días y bueno, creo que le dije a mi esposa, esposa, vamos a tener que empezar a orar por un auto, porque el Peugeot ya me parece que el último viaje y nos abandonó. Y bueno, entonces, y antes yo me estaba quejando siempre del auto, que se rompía, que le faltaba cosas. Y un día escuché a un hermano que dijo: hermano, ¿usted quiere cambiar el auto o cualquier otra cosa? Deje de quejarse y dé gracias a Dios por lo que usted tiene ahora. Y bueno, lo empecé a practicar y empecé a dar a Dios gracias por lo que el Señor nos estaba dando, porque en cierta manera estábamos agradecidos por lo que Dios nos había dado. Y bueno, pasó un año y el Señor nos dio a través de un plan de ahorro otro auto, y ya no era un auto usado, sino un auto 0 kilómetros. Y bueno, pero tenemos que aprender a ser agradecidos, y estos 4 pasos son fundamentales para que nuestras oraciones sean escuchadas. Espero que esto te sirva a tu vida como lo ha hecho para mí, y que Dios te bendiga a vos y a todos los hermanos que están allí. Gracias por permitirme compartir la palabra de Dios con ustedes. Los amo y que el Señor les bendiga mucho.